Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nada más para, si me pueden contestar, si me escuchan bien, ya pueden ver mi pantalla, ya compartí pantalla. Sí se escucha correcto y se ve bien su pantalla. Muy bien, muchas gracias. Pues buenos días a todos, les doy la bienvenida, gracias por la presentación. Vamos a dar inicio, realmente es un tiempo súper cortísimo, es 1 hora y media que tenemos para dar esta pequeña introducción. Aquí nada más solamente vamos a resaltar algunos puntos generales de la ley federal, perdón, de la ley FISMA, de la ley de modernización de la inocuidad de los alimentos, ya que para tomar un curso específico y completo pues lleva más de 8 horas, así que para que lo tengan en mente que solamente es una introducción, ¿de acuerdo? Muy bien. Como parte del objetivo que tiene esta Ley General de Inocuidad de los Alimentos es concentrarse en la prevención de los problemas relacionados con la inocuidad de los alimentos. Cuando ustedes lleguen a encontrar en la presentación o cuando estén consultando la norma o la referencia, si llegan a encontrar unas secciones, porque nos manda una sección adicional de referencia o especificación, algo particular de los requisitos de la ley. ¿De acuerdo? Muy bien. Como parte de introducción, la ley de modernización de la inocuidad de los alimentos, para quienes no conozcan, o para las que son la primera vez que asisten a una introducción de esta ley, es una ley específicamente de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, y nos llega a aplicar para todos aquellos agricultores, empacadores, procesadoras, etcétera, que manejan alimentos y que en este caso enviamos alimentos para Estados Unidos. No solamente a México, sino pues es de nivel internacional. Bien, entonces FISMA por sus siglas en inglés, así es como se llama o como lo vamos a estar mencionando, como FISMA, FSMA. Esta ley fue promulgada por el presidente Obama el 4 de enero de 2011 con un objetivo, pues es garantizar que el suministro de los alimentos enviados a Estados Unidos sean inocuos. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de la ley, en este caso nos vamos a enfocar un poquito más en la inocuidad de los productos agrícolas frescos, pero son estas 7 normas fundamentales o las reglas que emitió la FDA propuestas por la ley FISMA, son en realidad 7, sin embargo, para la parte de controles preventivos para alimentos, para el consumo humano, está más enfocado para empaques, para centros de manipulación, para procesadoras de alimentos. Controles preventivos para alimentos para el consumo animal. Inocuidad de los productos agrícolas frescos, pues sí está ya más dirigido para agricultores, ¿sí? o empresas agrícolas de producción de campo hasta mínimamente procesado, mínimamente que llevan un proceso de empacado. Y vamos a poner, por ejemplo, berries o alguna otra hortaliza que podría entrar en esta sección 3. Programas de verificación de proveedores extranjeros, acreditación de auditores externos, transporte sanitario y adulteración intencional. Entonces, son estas 7 reglas finales que tiene la norma, la ley FISMA. En este caso, obviamente, cada una de las normas o las reglas propuestas viene con especificaciones o con requisitos muy particulares, ¿de acuerdo? Entonces, solamente voy a dar una pequeña introducción en el tema de controles preventivos para alimentos para el consumo humano, y después nos vamos a enfocar un poquito más en la parte de la inocuidad de los productos agrícolas frescos. Bien, si nosotros nos hacemos esta pregunta, controles preventivos para alimentos, ¿quién está sujeto al cumplimiento? Como ya lo dije en la parte introductoria, todas aquellas instalaciones que fabrican, procesan, empacan o almacenan alimentos para consumo humano. En general, todas las instalaciones deben registrarse ante la FDA bajo la sección 415 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de los Estados Unidos. Y bien, aplica, acuérdense que es una ley, es una regulación de Estados Unidos, por eso dice aplica para nacionales e importados. En este caso nosotros entramos en la parte de importados, ¿de acuerdo? Ok. ¿En qué está basado o cuáles son los requisitos como tal, la parte de controles preventivos para los que ya andan en el mundo de inocuidad? Deben saber los principios básicos de HACCP,
¿de acuerdo? Entonces, son los mismos principios básicos de HACCP, adicionalmente requiere algunos otros requisitos, obviamente. Bien, por ejemplo, lo que viene siendo un análisis de peligros, determinar un análisis de peligros, la parte de controles preventivos, determinación de puntos críticos de control. Aquí en este caso incluye alérgenos, lo que no incluye, por ejemplo, un plan HACCP. Bueno, claro, depende ya en este caso de qué alimento estemos hablando. Saneamiento, evaluación de proveedores, parámetros y valores. Aquí muy importante también que incluye es el monitoreo después de realizar toda la plan o después de llevar a cabo el plan de inocuidad alimentaria, se tiene que llevar después el monitoreo y los parámetros, ¿sí? Entonces, para ver si se va a llevar a cabo una medida correctiva o acciones correctivas en caso después del monitoreo, verificación y los registros generados. Entonces, ¿quiénes son las personas encargadas de realizar o implementar, hacer este plan de inocuidad alimentaria? Cada planta procesadora, empacadora, pues hay un personal calificado, el PCQI, quien es el responsable de llevar e implementar estos controles preventivos y hacer su plan de inocuidad alimentaria. Bien, ¿qué es lo que incluye este plan de inocuidad alimentaria? Va a incluir procedimientos de validación, monitoreos, acciones correctivas, verificación, si es que procede. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se inicia? Mediante un análisis de peligros, control de procesos, programas de cadena de suministro, control de alérgenos, control de saneamiento, plan de retiro del mercado. Entonces, esta parte del plan de inocuidad alimentaria, pues tiene que estar muy adaptado a los productos o procesos que ustedes estén manejando. Si puede ser, por ejemplo, desde un empaque de productos frescos, que puede ser tan simple como una planta procesadora, que puede ser los procesos más amplios, más complejos, ¿no? Entonces, tienen que hacer una descripción de diagrama, todo lo que viene siendo las bases de HACCP, pero cumpliendo con el plan de inocuidad alimentaria de controles preventivos como lo pide la ley FISMA. Bien, entonces cada instalación pues necesita implementar un plan de inocuidad de alimentos y debe tenerlo por escrito, enfocado nuevamente en la prevención de los alimentos. Este solamente es una pequeña introducción de lo que aplica de los controles preventivos para los empaques o para las procesadoras de alimentos de consumo fresco. Bien, entonces ahora sí, nos vamos a enfocar en la parte de inocuidad de los productos agrícolas frescos, de lo que realmente se va a tratar esta parte de introducción, pero quise hacer una énfasis, más bien un paréntesis, de que no solamente la ley FISMA está enfocado o aplicado para agricultores, sino también toda la cadena de suministro, ¿sí? Entonces, aunque pues, los requisitos ya van específicos por cada área. Ok, entonces esta parte de la inocuidad de los productos agrícolas frescos tiene 7 módulos de aplicabilidad o los 7 requisitos que nos pide la ley. En este caso, el módulo 1, introducción a la inocuidad de los productos agrícolas frescos, la parte de salud, higiene y capacitación de los trabajadores, mejoradores de suelo. La parte de cuando hablamos de mejoradores de suelo, aquí vamos a entender tanto ya sea mejorador de suelo de origen químico o de origen orgánico, el control de fauna silvestre y animales domésticos y el uso del suelo. En este caso, el módulo 5 tiene 5.1 y 5.2. La primera parte es el uso de agua agrícola, que es para la producción, todo lo que se utiliza desde riego, aspersiones, hasta toda la parte de la uso agrícola de campo. La parte número 2, que es el agua de uso agrícola en post cosecha, entendemos que el post cosecha es después de cosecha, ¿no? Obviamente si lleva un proceso de lavado, si lleva algún proceso de aplicación de algún tratamiento, lavado de herramientas, de cosecha, etc. Manejo post cosecha y saneamiento, el módulo 6, y el módulo 7 viene enfocado o nos pide los requisitos de cómo llevar a cabo o cómo desarrollar un plan de inocuidad de los alimentos para la huerta. Bien, aquí es importante también señalar cuáles son aquellos productos que en este caso la ley FISMA no lo contempla o que no están cubiertos. Hay algunas excepciones que puede decir, estos cultivos no nos aplica,
o estos tienen más tiempo para cumplir o hay algunas extensiones, ¿de acuerdo? Entonces, si quisiéramos saber un poquito más, pues sí tendríamos que revisar todos los requisitos completos de la ley FISMA para poder entender, pero bueno, aquí pongo algunos ejemplos. Los productos agrícolas frescos que la FDA haya identificado como raramente consumidos crudos. Entonces, por ejemplo, aquí pone una lista, ellos, recuerden nuevamente, les comento, estos son los requisitos y lo que viene siendo de Estados Unidos. Por ejemplo, frijol negro, frijol grande del norte, frijol pinto. Entonces, no son alimentos que se consumen en fresco. Bien, menta, papas, calabaza de invierno, camote, etcétera. Entonces, hay que hacer una lista de cuáles son aquellos cultivos que son raramente consumidos en fresco. Bien, productos en su estado natural o aquellos productos que sea de uso local. Por ejemplo, si nosotros estamos en México, no exportamos a Estados Unidos, pues obviamente pues esta ley o estos requisitos no nos aplica, o incluso si fuera un agricultor de mismo Estados Unidos, pero sea de consumo, autoconsumo, o de venta local, entonces no aplicaría tampoco para ellos, pero en este caso, si nosotros estamos exportando nuestros cultivos, sí tenemos que cumplir con estos requisitos. ¿Cuáles serían también algunos de los requisitos que pudieran no entrar en la parte de cumplimiento de la ley? Aquí, bueno, más adelante viene una tablita donde nos va mostrando el valor de venta o de ingresos anuales por cada agricultor. Este sería, por ejemplo, el cumplimiento de la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos. Si se fijan ustedes en esta tablita, prácticamente ya todos estaríamos, o todos los agricultores estarían en cumplimiento. Bien, porque aquí viene siendo, por ejemplo, el tamaño de la finca, el tamaño de la huerta o los ingresos. Desde el 2018 ya estarían cumpliendo o estarían ya bajo la regulación todas aquellas empresas que tienen un ingreso superior a $500,000. Esto entiéndase que tiene que ver de acuerdo a la inflación que se tenga en el momento. Bien, empresas que lo caracteriza como empresas pequeñas que tengan un ingreso superior a $250,000, pero menores a $500,000. Esos son como que empresas pequeñas que deben estar en cumplimiento o debieron estar en cumplimiento o ya les aplicó los requisitos el año 2019, y las empresas muy pequeñas que estarían en cumplimiento en el año 2020. Esta parte de las fechas de cumplimiento relacionado con agua es lo que se tenía previsto inicialmente, pero al finales de marzo del 2019 se otorgó un plazo de 4 años a todos. Es decir, si aquí nos estaban diciendo que el tema de los requisitos del agua deben estar en cumplimiento, por ejemplo, para las empresas grandes, para el año 2022, en este caso sí sigue siendo así, el año 23 y así sucesivamente porque eran 4 años posteriormente, pero todas las demás empresas tendrían que iniciar la toma de muestra del agua hasta el año 2022, o sea, este año. Esta fue una actualización que se hizo en marzo de 2019. Los requisitos inicialmente, recuerden que estaban ya desde el año 2015, ya como aplicables o regulatorios. Bien, ahora, primero les presenté una lista de lo que en este caso FDA o Estados Unidos pone como productos no cubiertos, es decir, no van a cumplir. Ahora, aquí les pongo un ejemplo de algunos cultivos o los productos agrícolas frescos cubiertos por la norma. Entonces, son una lista, solamente este es un ejemplo pequeño que puse, pero pues es una lista grande. Por ejemplo, están las almendras, manzanas, arándanos, melón, calabazas, zanahorias, coliflor, etcétera, ¿no? Aquí podríamos nosotros buscar nuestro cultivo o los cultivos que ustedes estén manejando: plátano, por ejemplo, piña, aguacate, rábano, frijol, etcétera. Entonces, esa es la otra lista que en este caso pone la ley y dice, de acuerdo a la sección 112.1b, estos son los cultivos
que están cubiertos, que deben de cumplir con la regulación. Bien. Ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de que una huerta esté en cumplimiento de acuerdo a los requisitos de la ley FISMA? Primero que nada, pues es prevenir y reducir los riesgos de la huerta. Sabemos que la producción agrícola o en campo, pues es de alto riesgo. Se pueden considerar de alto riesgo, claro, depende de qué cultivo y el manejo que se esté dando también. Los productores son una clave para la inocuidad y que bien, pues todas las huertas, independientemente de su tamaño, ubicación o productos cultivados, pueden reducir el riesgo de la inocuidad al seguir los procedimientos y los procesos que en este caso nos ponen como requisito, ¿sí? Entonces sus acciones impactan directamente a la inocuidad, cómo se maneja desde la producción hasta el proceso de cosecha, etcétera. Muy bien, aunque aquí en esta tablita anterior que nosotros hablábamos en la parte de algunos cultivos no cubiertos o algunas empresas muy pequeñas que no estarían en cumplimiento, también aquí lo que dice, lo que nos pide la ley FISMA, si ha sido un cultivo que ha estado involucrado a un brote asociado con algún tipo de microorganismo de importancia, así sea una empresa muy pequeña, le aplica, tiene que cumplir con la ley FISMA. Bien, aquí nos muestra esta gráfica que nos pone como requisito, o más bien, sí, como conocimiento, los brotes asociados con patógenos. Solamente esta gráfica se hizo del año 96 al 2014 de la FDA, es decir, no es una gráfica que actualmente esté actualizada, pero esta es la gráfica como la parte de los requisitos que pone como un ejemplo. Bien, aquí nos pone, por ejemplo, cuáles son algunos de los cultivos que han estado involucrados, como el melón cantalú, un 10%, los tomates, bayas, algunas hierbas como albahaca, perejil, cilantro, pepino, cebollas verdes, mangos, almendras, uvas, papaya, etcétera. Entonces aquí viene el porcentaje. Aquí donde dice otros, un 4%, debe ser algunos otros cultivos. Aquí entiéndase que solamente son asociados con microorganismos. Bien, puede haber otra tabla que ya viene siendo de otro tipo de alertas de contaminación química, de alérgenos o de algún otro tipo de contaminantes, pero estos son asociados exclusivamente para microorganismos. Bien, entonces con esta tabla lo que nos da como introducción que nos dé esa importancia o por qué en este caso Estados Unidos, FDA, se preocupa de que todos los cultivos que entren a su país pues estén libres de estos riesgos asociados con algún microorganismo. Bien, entonces, algunos de los microorganismos de importancia para los productos agrícolas frescos vienen siendo algunas bacterias, virus, parásitos. Por ejemplo, podemos poner aquí de bacterias como la salmonella, el E. coli, Shigella, la listeria monocitógenes, como algunos virus, norovirus, hepatitis A, algunos parásitos, lo que viene siendo, por ejemplo, la Cyclospora cayetanensis, la Giardia lomblia, hay nombres raros, ¿ok? Entonces, son algunos de los microorganismos que que los caracteriza como de importancia y que de alguna forma lo grafica de algunos cultivos asociados a. ¿De acuerdo? Muy bien, en esta parte, cuando nosotros hablamos de microorganismos, constantemente pues estamos conviviendo, ¿no? Conviviendo con los microorganismos, tanto en las áreas de producción, tanto en las áreas de empacado. ¿Por qué razón? Hay ciertas condiciones generales de crecimiento de los microorganismos. Claro, tendría que hablarse ya uno por uno, pero de condiciones generales es que tengan que primero que existe el alimento. Si nosotros ya tenemos el alimento del producto que estamos produciendo o empacando, o en este caso procesando, acidez, ocupan cierta acidez para su crecimiento y reproducción, el tiempo, la temperatura, el oxígeno, la humedad. Entonces, hay ciertas características muy similares al ambiente. Entonces, si nosotros no controlamos la parte de toda la cadena o toda la parte de los requisitos establecidos, pues podremos tener algún tipo de
de contaminación. ¿Qué impacto puede tener a la salud el tipo de microorganismo? Aquí también nos pone una gráfica de los brotes que ha habido de estos patógenos del 96 al 2014, cuánto por bacterias, no especifica qué bacteria como tal, solamente como bacterias, como parásitos, como virus, lo que han causado, ¿no? Por ejemplo, el tema de bacterias de brotes, un total de 148% en total. ¿Qué fue lo que causó? ¿Cuántas hospitalizaciones? Por ejemplo, el tema de bacterias de 1,844 hospitalizaciones y cuántas personas han fallecido a causa de consumir alimentos contaminados por el tema de bacterias, 65. Parásitos no tienen ellos graficado como número de muertos, hay 0 o nulo. Virus 3 y un total de 68. Entonces es ahí la preocupación de FDA y en conjunto hacen esta parte de los requisitos de cumplimiento, de decir, ok, la mayor preocupación que me causa enfermedades y la muerte de mis consumidores en Estados Unidos es por tema de bacterias, ¿sí? Por tema de microorganismos en general. Entonces es ahí que estos requisitos, lo de FISMA, de productos agrícolas frescos, está muy enfocado en el tema de microorganismos, ¿de acuerdo? Eso no significa que no va a revisar, por ejemplo, otras características, pero sí está muy enfocado en el tema de microorganismos. Bien, ¿cuál es el reto para la inocuidad de los productos agrícolas frescos? Sabemos que muchas frutas y vegetales se consumen crudos, ¿no? Por lo que no hay un paso de cocción o eliminación que pudiera eliminar o causar la muerte de algún microorganismo para destruir estos patógenos. Entonces, es ahí la importancia del manejo oportuno desde campo en toda la cadena de la producción. Bien, los microorganismos no son fáciles de ver, así que es muy difícil detectar la contaminación de forma visual. Las superficies rugosas o áreas grandes de las hojas, tallos, etcétera, pues proporcionan lugares para que se alojen estos patógenos, por lo cual es difícil de alguna forma eliminarlos por completo, pero sí pueden llevarse a implementar para reducirlos al mínimo. Por estas razones, el enfoque de la inocuidad de los productos agrícolas frescos es una primera instancia para prevenir la contaminación que ocurra. Si nosotros nos preguntamos dónde puede ocurrir la contaminación o en dónde pueden encontrar o dónde pueden estar estos, desde los trabajadores, en este caso, ¿sí? Si realizan malas prácticas o no llevan o no cumplen con todos los requisitos que nos van pidiendo de buenas prácticas personales, higiene personal, en el suelo, calidad del agua o el tipo de agua que estemos nosotros utilizando para nuestra producción, edificios y equipos o herramientas, ¿sí? Entonces, si también los edificios o equipos que nosotros utilizamos no son los adecuados, no se lleva un plan de higiene, un plan de limpieza como tal, también pueden llegar a ser una fuente de contaminación cruzada. La presencia de animales, entonces, esas es las fuentes de contaminación que pudiéramos encontrar de forma general. Bien, ¿cómo se propagan? Ya habíamos comentado, por humanos, por prácticas inadecuadas, por animales, por la presencia de algunos animales que pueden transportar, transmitir estos microorganismos patógenos, por superficies, mejoradores de suelo, por ejemplo, al aplicar algún tipo de estiércol sin tratar y no incorporarlo al suelo, no cumplir con los intervalos de seguridad, etcétera, por malas prácticas, ¿no? O estamos aplicando en un sector algún tipo de fertilizante orgánico, estoy utilizando mis equipos, mis herramientas, pero también más a ratito voy a utilizar el mismo remolque o la misma camioneta para el tema de la cosecha, pues de ahí estamos hablando la parte de contaminación cruzada. La calidad del agua, pues puede transportar el agua, esparcir patógenos humanos, contaminar campos enteros o grandes, etcétera. Entonces, pueden ser muchas fuentes de propagación o cómo pueden llegar estos patógenos a nuestros alimentos. Bien, pasos para la inocuidad de los productos agrícolas frescos. ¿Qué es lo que nos pide en este caso lo que viene siendo los requisitos de FISMA? Primero, evaluar los riesgos para inocuidad de los productos agrícolas frescos, ¿sí?
implementar todas las prácticas. Una vez que ya tengo mis riesgos evaluados, tengo que dar una respuesta, una solución, una medida de mitigación, implementar las prácticas, monitorear que esas prácticas realmente se estén llevando a cabo y de forma correcta, usar acciones correctivas en caso de que llegaran a detectar que alguna práctica no se está llevando a cabo de forma correcta, ya sea porque el trabajador o las personas que van a implementar esas prácticas no lo entendieron bien, o porque desde un inicio, desde la evaluación de riesgos, estamos mal. Entonces, por eso es importante la parte de monitoreo y para poder hacer una acción correctiva. Mantener registros y toda la documentación de estos requisitos de lo que se viene aplicando, ¿de acuerdo? Entonces se tiene que mantener registros como parte de la información que se debe de consultar y poder demostrar que se están implementando las buenas prácticas. Bien, cuando se hace una evaluación de riesgos, se tiene que evaluar la huerta y todas las prácticas que se realizan dentro. Por ejemplo, cada huerta es diferente, aunque nosotros pensemos, es que es el mismo cultivo, aplicamos lo mismo, pero a lo mejor la ubicación es distinta, ¿no? Entonces, por eso se tiene que evaluar por huerta, la ubicación de la huerta. ¿Qué se debe de tomar en cuenta? Campos y las actividades adyacentes de los terrenos, ¿sí? Riesgos de contaminación fecal o animal. Si, por ejemplo, nuestro rancho o el campo se ubica cercano a un poblado, o alguna zona donde hay mucha incidencia de algún tipo de animal, qué es lo que están utilizando, de dónde viene nuestra agua, ¿sí? ¿Para qué lo utilizan? Si entra directamente en la parte cosechable o no, ¿sí? Si aplicaron algún tipo de fertilizante orgánico como estiércol, qué tipo de, ya contemplando todo eso, si también estoy incluyendo la parte de los trabajadores con programas de capacitación, y aquí también importante, nuestros programas de capacitación tienen que estar enfocados conociendo a los trabajadores, ¿no? Entonces no va a ser lo mismo a lo mejor capacitar a ciertos trabajadores que tengan cierta formación, a trabajadores que realmente solamente entienden lo mínimo, y que los programas tienen que estar muy adecuados y aptos al tipo de trabajadores que tenemos, ¿sí? ¿Qué tipo de instalaciones sanitarias tenemos? Prácticas usadas en el cultivo, cosecha o empaque o almacenamiento de los productos agrícolas frescos, y de las herramientas y equipos que utilizamos o que forman parte de nuestros procesos productivos, ¿sí? Situaciones típicas o atípicas, algo inusual de acuerdo a la zona que se encuentre su cultivo. Bien, entonces es una evaluación de riesgos, pues tiene que contener todos los elementos posibles para que podamos llegar a todas las medidas de prevención y poder aplicar todas las prácticas necesarias, ¿no? Entonces, si nuestra evaluación de riesgos no está bien aterrizado y desde ahí estamos fallando, pues lo demás no nos va a servir mucho, ¿bien? Ok, bueno, vamos a ver solamente algunos módulos de forma general. Aquí vamos a ver la parte de salud, higiene y capacitación de los trabajadores. El objetivo de este módulo, pues, es identificar todas las rutas potenciales de contaminación, conceptos de educación para adultos, desarrollar un programa de capacitación, describir los temas que se deben incluir en ese programa, monitorear la disponibilidad y mantenimiento de las instalaciones, identificar los registros. Aquí en su programa, nuevamente vuelvo a repetir, esa es como que la parte clave de que funcione, porque probablemente hay en ciertas zonas, por ejemplo, a mí me ha tocado mucho visitar en diferentes lados, no solamente en el estado de Michoacán, también hay en otras zonas, por ejemplo, Chiapas, Oaxaca o Baja California, que luego hay gente que son hablantes de lenguas indígenas o de algún otro tipo de lengua. Y si ustedes, en este caso, van a formar a esas personas y no les entiende, entonces sí tiene que ser muy específico, de acuerdo, dirigido a quién le voy a capacitar, ¿bien? Otra cosa importante también aquí, identificar la actividad que realiza, ¿no? Entonces, ¿quiénes son la parte de cosecha? ¿Quiénes son los que están en el empaque? ¿Quiénes son los que reciben los productos? ¿Quiénes son los que supervisan tal calidad?
quiénes son los que realizan el tema de monitoreo por ejemplo, sanitización, etcétera, para que nuestras capacitaciones vayan de acuerdo a las actividades de cada uno. Entonces, muchas veces por ahí es donde fallamos, cuando al final no se llegan a cumplir todos los requisitos especificados o lo que se pretendía cumplir. Bien, entonces ya una vez haciendo toda la parte del programa de capacitación, pues entonces ya se lleva la parte de implementación. Ok, aquí muy importante lo que nos dice la parte de los requisitos de la IFISMA, que los trabajadores son un asunto de preocupación para la inocuidad de los alimentos, porque pueden ser portadores de microorganismos patógenos humanos, como Shigella, hepatitis A, norovirus, entre otros. En este caso, si no se practican las buenas prácticas de higiene personal, si no tienen conocimientos, y están en la parte de cosecha, están en la selección, están en el empacando, etcétera, pueden llevar esa parte de contaminación cruzada, pueden propagar patógenos humanos en cosecha, empaque en sus manos, si van, por ejemplo, al sanitario y no se lavaron las manos o están enfermos, no se lavaron las manos. Entonces, se requiere una capacitación para reducir estos riesgos, el correcto lavado de manos, cómo manejar enfermedades y lesiones. Todo esto se tiene que tomar en cuenta cuando se haga su plan de inocuidad también para campo, ¿de acuerdo? Entonces, si están enfermos o si tienen estos síntomas, si van a trabajar o no van a trabajar, o en qué área los van a poner, o van a realizar otra actividad que no sea enfocado en el manejo del cultivo como tal, ¿sí? En caso de alguna lesión, cómo se va a manejar, etcétera. Entonces, sí tiene que estar bien implementado todo esto, pues, para reducir todos los posibles riesgos de contaminación microbiológica. ¿Cuáles son algunas vías de contaminación? ¿Cómo puede llegar los contaminantes al cultivo o al producto comestible, la parte cosechable, pues mediante heces, mediante ropa, por ejemplo? Aquí muchas veces llegan a preguntar, esto es más común para aquellos cultivos que son protegidos, por ejemplo, invernaderos o cultivos, o por ejemplo, empaques que llevan mínimamente algún proceso, que en este caso les piden, por ejemplo, pues utilices un equipo de protección, utiliza un mandil, utiliza una bata, guantes, qué sé yo, pero esos equipos se tienen que quedar equipo de protección en los centros de trabajo, ¿sí? Con la finalidad esta que aquí vemos en esta imagen donde dice ropa, porque nosotros constantemente como trabajadores podemos estar conviviendo, por ejemplo, con animales, ya sea de granja, animales domésticos, o incluso la propia suciedad en el momento de trasladarnos al área de producción. Entonces, es ahí la importancia que les dicen, ok, si vas a utilizar equipos de protección, entonces que los manejes de forma adecuada, que esos equipos se guarden acá en el campo. Bien, entonces aquí tiene que ver mucho, recuerda nuevamente el cultivo, el tipo de cultivo que estemos hablando. Bien, entonces, ok, la suciedad de las manos, el calzado, si andan, por ejemplo, realizando alguna actividad, aplicación de estiércol, vamos a poner en un sector que ya se terminó de cosechar o que está en crecimiento o alguna actividad distinta, y me vengo al área de corte o con esa me vengo al área de empacado, pues mi calzado ya trae suciedad de la otra área, y si no tengo esta parte de cuidado, puedo pues causar esta parte de contaminación cruzada. Herramientas y equipos, ¿sí? ¿Qué tipo de herramientas utilizo? ¿En dónde las utilicé antes? Ahora, ¿para qué actividad los voy a destinar? Enfermedades y heridas, ¿sí? Entonces, son algunas igual vías de contaminación que pueden llegar a afectarnos, ¿de acuerdo? Muy bien. Algunos de los retos potenciales de la capacitación, como ya lo dije, tiempo para la capacitación, el lenguaje que se va a utilizar, hay que conocer el nivel de alfabetización de las personas, qué tanto entienden, si solamente va a ser práctica o pueden ellos entender de forma visual, o les explico a lo mejor haciendo las cosas, ¿bien? Diferenciar entre las prácticas y hábitos de higiene y las expectativas que se busca, conceptos y percepciones, y también evaluar qué errores hubo durante la capacitación, si realmente entendieron o no. Muchas veces llegamos a capacitar y solamente damos y no preguntamos si realmente entendieron el tema o no entendieron. Entonces, esa parte todo es un reto para los técnicos o para los implementadores o los agricultores que están en campo, tratando de capacitar a su personal, pues para que siga todas las prácticas, ¿no? Ok.
Muy bien. Vamos a ver ahora el otro módulo, igual, mejoradores de suelo. Aquí cuando hablamos mejoradores de suelo, pues ya habíamos comentado que puede ser cualquier material químico, biológico o físico, añadido intencionalmente al suelo para mejorar y apoyar el crecimiento o desarrollo de las plantas. Entonces, no solamente está enfocado de material orgánico, sino un mejorador de suelo. Bien. Entonces, si también no se manejan adecuadamente o llevan un control, también pueden ser un riesgo de contaminación de productos agrícolas frescos. Nuevamente aquí, la parte de los requisitos que nos pide es hacer una evaluación de riesgos contestando en las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de mejorador de suelo estamos utilizando en el cultivo? ¿Sí? Si es un estiércol sin procesar, si es un estiércol composteado, qué tipo de tratamiento recibió en este caso mi mejorador de suelo, o si es solamente utilizo productos químicos, etcétera. Entonces, aquí la importancia, entonces, que muchos huertos van a ser distintos, ¿no? Entonces, algunos van a utilizar, por ejemplo, composta, otros no, algunos aplican solamente productos químicos. ¿Qué cultivos recibe este mejorador de suelo? ¿Qué cultivo estamos hablando? Sí. Entonces, por ejemplo, la parte agronómica, tendríamos que nosotros conocer nuestro cultivo, si son cultivos agrícolas frescos, si este cultivo que estamos manejando se consume en fresco, lleva algún tipo de tratamiento posterior, etcétera, ¿sí? ¿Cuándo se deben de aplicar, por ejemplo, cuánto tiempo de intervalo de seguridad va a pasar entre la aplicación y la cosecha? ¿En qué época del año? ¿Cómo los vamos a aplicar? Si se van a incorporar, si se van a aplicar solamente en el suelo, si por ejemplo son algunos cultivos que utilizan acolchado, como el tema de hortalizas, etcétera. Entonces sí tendríamos que nosotros especificar bien, aparte de escribir el cultivo, cómo se va a aplicar, en dónde se va a aplicar, qué tanto y con qué frecuencia se va a estar aplicando. Incluso hay muchos agricultores que solamente hacen una sola aplicación o incorporación cuando se va a establecer el cultivo y posterior a eso ya no se vuelve a aplicar o después de cierto tiempo. Entonces, aquí para hacer una buena evaluación de riesgos y poder identificar todas la parte sensible, sí tendríamos que cuestionarnos y respondernos las siguientes preguntas, ¿no? Que ya lo mencioné. Y qué tan impacto puede tener incluso al medio ambiente. Bien, entonces, aquí algunos de los mejoradores de suelo pues pueden introducir riesgos a la inocuidad, especialmente pueden ser aquellos que contienen estiércol, crudo o sin tratamiento. Hay muchos cultivos que en la actualidad que conozco, pues que ya no utilizan estiércol crudo, precisamente porque no pueden cumplir con el tema de intervalo de seguridad. Hay cultivos que tienen el ciclo, su ciclo de producción es muy corta, entonces desde la plantación hasta la cosecha no podrían alcanzar incluso esperarse sus 120 o más días, ¿no? Para poder llegar a la cosecha o el tipo de cultivo también. Entonces, para reducir riesgos asociados con los mejoradores de suelo, pues aplicar estiércol sin tratar en campos donde no haya productos agrícolas frescos o solamente aplicar para aquellos cultivos que no sean de consumo fresco directo, que a lo mejor lleven algún tratamiento después. Tratar el estiércol crudo con o proceso controlado, validado científicamente. Yo sé que ahorita en la actualidad todavía en la zona aguacatera utilizan muchísimo todavía el estiércol crudo, sin embargo, los tiempos, si se pueden cumplir los tiempos de seguridad y que la parte cosechable nunca toque el estiércol crudo, lo pueden validar. Digo, no es que la ley misma les prohíba, pero sí les dice que deben de comprobar que realmente en ningún momento puede entrar en contacto y que esto no implique una contaminación. Entonces, o de lo contrario, buscar otra alternativa, aplicar, por ejemplo, ya con algún tratamiento, algún tipo de composta. Con este caso, pues se disminuye mucho el tema de contaminación, ¿no? Entonces, extender el tiempo entre la aplicación de estiércol sin tratar y la cosecha, asegurar de que las áreas de almacenamiento no contaminen los campos, las fuentes de agua o áreas de empaque. Entonces, donde se van a tirar o donde van a tener un tiempo almacenando este tipo de fertilizantes de origen orgánico, pues que no sea una fuente de contaminación, ¿no?
que no lo dejamos cerca a las áreas de cosecha, cerca de áreas donde se va a estar empacando, donde guardemos material de empaque. ¿Por qué menciono lo de empaque? Porque hay muchos cultivos, me imagino yo que ahorita tenemos de diferentes cultivos, pero hay cultivos que se empacan incluso en campo, que llevan un pequeño proceso de selección para el empacado, todo el tema de berries, ese es el tema, ¿sí? Algunas hortalizas, y no todos los frutales es como en aguacate que cosechas, que produces en campo, cosechas y lo llevas a otro sitio. Entonces, no todos los cultivos son así. Tenemos de variedad de cultivos que su manejo es muy específico, ¿no? Entonces, bien, nuevamente repito, si se van a almacenar este tipo de fertilizantes, pues tienen que asegurarse de que no sea una fuente de contaminación, ¿ok? Y también aquí tienen que determinar el tiempo de almacenamiento, ¿no? Entonces, si solamente se va a almacenar algunos días mientras se va a aplicar o vamos a poner un área de tratamiento, entonces eso ya es requisitos específicos y son otros. Bien, capacite a los trabajadores que manejen y aplican mejora de suelo, desarrollar un procedimiento de saneamiento para los equipos, si se van a utilizar ya sea maquinaria, alguna herramienta, algún equipo, para poder ser almacenados o llevarse para ser usados para otro lado, se tiene que llevar un proceso de limpieza y desinfección, ¿sí? Entonces, mantener todos los registros de estas aplicaciones y tratamientos. Otra cosa aquí súper importante, no lo dice aquí, pero bueno, eso viene en la parte de los requisitos de la ley FISMA, todos sus registros los tienen que llevar al día, ¿sí? Entonces, si en caso de que se llegara a detectar que se están llenando los registros, las bitácoras por adelantado, porque muchas veces se tiene la costumbre de que, okay, ya me senté a estar registrando la revisión de los trabajadores del mes de julio. Ahora lo voy a hacer de una vez en agosto porque no tengo nada que hacer y tengo flojera y los estoy llenando hasta agosto, ¿no? Cuando todavía no llega agosto. Entonces, cuando se hacen este tipo de revisiones o inspecciones oficiales, si les llegara a detectar que se llenan registros por adelantado o que de alguna forma se detecte algún tipo de alteración a estos registros, alteración más bien, eso es un motivo de que te digas, sabes que no eres una empresa confiable, tú llevas los registros alterados, nada lo que tú me estás presentando en un plan de inocuidad lo que estás llevando a cabo, te puedo confiar, porque aquí ve que estás alterando documentos, aquí los estás llenando por adelantado, etc. Entonces, igual eso para que igual tengan cuidado. Muy bien. Esa es la parte de algunos de los, como una introducción, lo que viene siendo los requisitos para el tema de mejoradores de suelo. Ahora vamos a ver un poquito lo que viene siendo del módulo de fauna silvestre de animales domésticos y del uso del suelo. Los animales son un asunto de cuidado para inocuidad por muchas razones, ¿no? Que pueden portar microorganismos patógenos humanos, por ejemplo, E. coli 0,157H7, salmonella, listeria, y que estos pueden diseminar patógenos humanos depositando heces en el campo, esparciendo contaminación fecal mientras se mueven de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, son muy difíciles de controlar, ¿sí? Entonces, muchas veces también por la presencia de algún tipo de animales, por ejemplo, aves, o animales muy pequeños que se mueven de manera desapercibida, que no los podemos a lo mejor estar viendo o estar controlando constantemente. Si se utilizan cercas, incluso la mejor cerca puede ser infringida, entonces pues es imposible, ¿no? Llevar la parte de exclusión completa, así como tal lo maneja la ley FISMA y están conscientes, ¿no? Como la parte de introducción, de que sí los podemos controlar, pero de alguna forma buscar todas las alternativas, pero a veces es casi imposible de que se eliminen por completo, ¿no? Entonces, ok, el manejo de la inocuidad de los alimentos en la huerta puede ser un problema complejo por muchas razones. No solo se debe de contemplar las prácticas dentro de la huerta, sino también de terrenos adyacentes, el patrón de movimiento de la fauna silvestre, la densidad de la población que existe para tal zona. Va a haber en algunas zonas donde va a haber más animales, en otras no. El tipo de topografía, es decir, las condiciones del terreno donde nosotros estamos teniendo el cultivo.
acceso a los animales a fuentes de agua, escurrimientos de superficie, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros, cuando ustedes hagan su evaluación de riesgos o cuando quieran hacer la parte de implementar su plan de inocuidad, pues sí tienen que de alguna forma detectar bien, ¿no? Entonces decir, ok, ya conozco mi cultivo, también tengo que describir cuáles son mis terrenos adyacentes que tengo, si es una zona donde existe, es una zona de instalación animal, es una granja, la granja donde se ubica, en la parte de arriba, en la parte de abajo, qué tan riesgo puede ser para mi cultivo en el tema de escurrimientos, ok, si mi terreno está abajo, entonces qué tipo de medidas debo de implementar, o si de plano no es apto para algún cultivo, entonces pues no. Entonces, aquí sí te lo menciona así la ley FISMA, ok, si tú determinas que tu área de producción no es apto para el cultivo para consumo humano, entonces pon otro cultivo que no sea para consumo humano, ¿bien? Entonces, almacenamiento, por ejemplo, si se está almacenando algún tipo de estiércol, ya sea del mismo agricultor, de algún otro agricultor vecino, de dónde viene mi agua, por ejemplo, si es agua de algún río, cómo llega a mi cultivo, para qué utilizo yo esa agua, si solamente es por riego y esa agua no toca la parte cosechable, bueno, pues entonces ya es un riesgo menos, pero si sí entra en la parte cosechable, entonces, ¿qué es lo que tengo que yo aplicar? Bien, entonces toda esta imagen que les estoy mostrando aquí en pantalla, pues nos da como que todo este ejemplo y los diferentes escenarios que pudiéramos llegar a encontrar en campo y que existen, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el agua? ¿Para qué utilizo esa agua? Etcétera. Entonces, toda esta parte sí se tiene que contemplar para poder determinar que si el cultivo consumo humano es seguro o no, si realmente determino que sí voy a seguir adelante con el cultivo, cuáles son las medidas de prevención que voy a aplicar, voy a poner zanjas, hasta qué punto, ¿no? Si esta agua que viene de canal, ¿para qué la voy a utilizar? Si sí tiene que entrar en contacto con el cultivo cosechable o no, etcétera. Entonces, aquí sí es todo un reto para la parte de la implementación de determinar todas las medidas de prevención. Ok. Muy bien. Entonces, algunos de los elementos que nos pone para tomarse en cuenta viene siendo llevar a cabo la evaluación de riesgos, ¿no? La evaluación de riesgos de fauna silvestre, que si se encuentran heces de, por ejemplo, cuando el agricultor hace, o el asesor, o con quien esté trabajando, el encargado de inocuidad, hace sus recorridos de la zona perimetral o cuando hace recorridos en la zona del cultivo, si encuentra heces de algún tipo de animal en el campo de productos agrícolas frescos, la huerta se encuentra en un área visitada, por ejemplo, con un gran número de animales, etcétera. Entonces aquí sí se tiene que tomar en cuenta, hay todavía ciertas zonas que a lo mejor tienen ya algún cultivo y todavía es una zona muy natural donde probablemente pueda haber incluso manada de venados o algún tipo de animal silvestre, ¿no? ¿Qué prácticas de manejo pueden limitar la contaminación de los campos de productos agrícolas frescos o fuentes de agua debido a la fauna silvestre? Entonces, son todas las posibles preguntas que nos tenemos que hacer y las posibles preguntas que nos van a llevar a una solución. Bien, entonces, ¿qué medidas vamos a utilizar? Ok, ya detecté que tengo este problema de este tipo de animales en particular. Bien, ahora, ¿qué debo de hacer? ¿No? Disuadiendo a la fauna silvestre. ¿Cómo? Mediante uso de ruidos disuasorios, repelentes táctiles, reubicación como uso de trampas, etcétera. Entonces, aquí ya depende mucho qué tipo de fauna tengo presente en mi cultivo, ¿bien? Entonces, incluso hay quienes utilizan, por ejemplo, imágenes de águilas, por ejemplo, ¿no? Eso es muy común ver en algunos cultivos de hortalizas o algunos cultivos de berries, sí es como una forma de disuadir los pájaros, etcétera. Entonces aquí ya, o las imágenes de bus, etcétera. Entonces aquí es como ver qué tipo qué tipo de prevención voy a utilizar de acuerdo a la plaga,
perdón, de acuerdo a la fauna que tengo presente y de acuerdo a mi cultivo. Muy bien. En resumen de esta parte, de la parte de la fauna, entonces hablábamos que las heces y la orina de los animales domésticos y animales silvestres pueden contaminar los campos de productos agrícolas frescos y fuentes de agua. El tema de fuentes de agua pues ha sido también muy, muy importante, ¿no? Entonces aquí que ley misma lo contempla, más adelante vamos a ver el tema de algunos requisitos generales del tema del agua, pero en esencia, todo lo que viene siendo fuentes de agua, pues tienen que tener protección. Aparte de tener protección, tienen que tener un programa de vigilancia, ¿no? Porque a veces son nuestra fuente vulnerable, que en ningún momento nos hemos acercado a revisar nuestras fuentes de agua, si hay presencia de algún animal, intrusión de algún animal. Me ha tocado encontrar incluso, bueno, en mis prácticas así, que luego andamos haciendo auditorías, que te acercas, por ejemplo, a una olla agrícola o a algún estanque, llegas a encontrar animales muertos ya en proceso de descomposición total, y los meses anteriores estuvieron usando esa agua para lavar herramientas, para lavar manos, para aplicar fungicidas, plaguicidas, aspersiones, etcétera. Entonces, ¿qué fue ahora la pregunta en este caso que les llegaran a hacer? Es como, ¿qué va a pasar entonces con toda esa agua, con todo ese producto que ya estuvo en contacto con esa agua contaminada, ¿no? Entonces sería un tremendo problema que nos vamos a meter ahí. Es mejor llevar el control exacto, ¿sí? Entonces a veces tienen ustedes los programas, no, pues voy a estar revisando mensualmente, pero si se puede con más corto el tiempo, pues mucho mejor, ¿no? Se deben de documentar todas las acciones tomadas para reducir los riesgos provenientes de los animales y el uso de los terrenos adyacentes, realizar evaluaciones antes de la siembra y evaluaciones de precosecha, siempre muy importante. Entonces, antes de que empiece la liberación de cosecha, se tiene que hacer un recorrido del sitio a cosechar para detectar si hubo alguna intrusión animal, si hay heces fecales, tratarlo con tiempo y pues no cosechar por lo menos esa área, ¿no? La presencia animal en el medio ambiente no necesariamente significa que los productos agrícolas frescos estén contaminados. Aquí, ojo, no porque yo encuentre a lo mejor también algunos animales, ya voy a pensar que todos mis productos están contaminados, sino, sin embargo, aquí, si están aplicando todas las medidas preventivas, todas las medidas de control, pues también tengo que poder demostrar todo lo que ustedes están haciendo, no lo que estamos haciendo. Si ocurre alguna intrusión de animal en los campos, tiene que ser monitoreado durante la etapa de crecimiento del cultivo en búsqueda de evidencia de contaminación, etc. Sí, lo que estaría mal es que sí lleguen a detectar que hay presencia de animales, de algún animal silvestre, doméstico, y están en pleno cosecha, hay suciedad en campo por estos animales y el agricultor no ha hecho absolutamente nada por implementar medidas de control y siguen cosechando, y toda esa parte de la parte cosechable, la comestible, va para consumo humano. Entonces sí, sabes que pues, no estás haciendo absolutamente nada, ¿no? Okay, entonces eso es como que el tema de los requisitos de control de fauna. Bien, ahora vamos a revisar la parte general de dos secciones del agua, ¿sí? Entonces, esta parte de secciones del agua, los módulos parte 1 y parte 2 son un poquito amplios de la norma, sin embargo, pues igual solamente va a ser como introducción. La parte 1 abarca para la producción, en este caso, todo el agua que se utilice para el cultivo que esté en contacto con los productos agrícolas frescos. ¿Para qué se utiliza principalmente agua en campo? Pues para riego, fertirrigación, aspersiones foliares, protección contra heladas para aquellos que llegan a utilizar, lavado de herramientas. Entonces, eso es lo que va a abarcar la parte 1 o los requisitos parte 1 tema agua. Ahora, parte número 2, requisitos del uso post cosecha. Como indicamos, la parte post cosecha, pues todo lo que se utilice para lavar la fruta en campo, ya sea en área de reciba de empaques, agua que se utilice después de la cosecha. Entonces, son dos requisitos diferentes. Muy bien. En la parte 1, que es agua para la producción, entiéndese entonces que ya hablábamos de los usos que puede tener,
Otros usos que el agua que tenga en contacto con los productos agrícolas frescos, primero se tiene que detectar, esta agua, ¿para qué la voy a utilizar? ¿De dónde viene mi agua? Muy bien, 3 puntos principales a evaluar. Cuando se haga la evaluación de riesgos relacionados en el tema del agua para la producción, tenemos que considerar lo siguiente. Primero, saber de dónde viene mi agua, ¿no? Calidad y fuente de agua de producción, de dónde viene mi agua, si es de suministro público, si es agua subterránea, si es agua superficial, si es agua de canal, si es agua de pozo. Entonces, con esto se puede determinar y decir, ok, la frecuencia del análisis y la ubicación del muestreo donde se va a realizar. Bien, el método de aplicación. ¿Cómo utilizo yo mi agua? Para que si tienen contacto con la porción cosechable del cultivo o no, ¿sí? Un ejemplo, ¿cuándo podría no entrar en contacto? Si, por ejemplo, es un cultivo para los que utilizan berries o algunas hortalizas que ya utilizan acolchados o que utilizan, por ejemplo, ya en sustratos que solamente el agua va dirigido a la raíz, ¿sí? Entonces, que en este caso en ningún momento va a contaminar a la parte cosechable. Bien, entonces, tiempo de aplicación. ¿Cuándo se va a aplicar esta agua? ¿En la siembra? ¿En qué etapa de crecimiento del cultivo? ¿O en qué etapa del crecimiento de la fruta o de la parte cosechable o cercano a la cosecha? Entonces, obviamente aquí va a cambiar mucho el tipo de cultivo que se tenga, ¿sí? El tipo de cultivo que se esté manejando, el tipo de agua que se esté utilizando y el tipo de siembra. Bien, entonces podemos encontrar diferentes tipos de contaminación de acuerdo a la fuente de agua, por ejemplo, fuente de agua superficial, que hay, por ejemplo, heces de animal doméstico y fauna silvestre, si es una fuente superficial, aplicación de estiércol, operaciones de compostaje cercano, escurrimientos agrícolas que pueden llegar a contaminar mi agua, fugas de la fosa séptica, descargas de aguas residuales, escurrimientos urbanos, etcétera. Entonces, obviamente, toda la parte de las fuentes de agua superficial son mucho más vulnerables que aquellos fuentes de suministro más controlados. ¿Okay? Muy bien, entonces la probabilidad de contaminación aquí en esta diagramita, o más bien en esta parte que nos pone qué tan probable es, ¿no? Que menos riesgo, mayor riesgo. Bien, menor riesgo, suministro de agua público, ¿sí? Ya que llega agua con cierto tratamiento a nuestras fincas, a nuestro campo. Agua subterránea, por ejemplo, ¿no? Entonces, que es como en la parte, ¿por qué se pone aquí en la parte media? Aunque muchas veces son de pozo profundo, pero si el pozo profundo no le hemos dado mantenimiento, hay cercano animales, hay suciedad cercano, o de aquí, por ejemplo, del pozo profundo lo mandamos a una membrana abierta, entonces ya no sería agua protegida. O ya no se estaría almacenando o considerada como agua con protección, ¿sí? Porque aunque sí sea de algún pozo profundo como tal, pero al momento de almacenarlo en algún estanque abierto, definitivamente ahí mi agua ya se volvió vulnerable, ¿ok? Agua superficial, que esté expuesto al medio ambiente, ya es como que de mayor riesgo. Entonces, por eso dice menor riesgo, término medio y de mayor riesgo, ¿ok? Expuesto al medio ambiente. El agua regenerada fue tratada o analizada, es decir, si es que llegaran a utilizar agua de alguna actividad, puede usarse como agua de producción, pero los productores necesitan estar seguros de que el agua es inocua y de una calidad sanitaria adecuada. Bien, entonces, pues esa es la parte de conocer primero mis fuentes principales de agua que se está utilizando en campo o con el agricultor. ¿Ok? Muy bien. Aquí vamos a hablar un poquito de la perfil de la calidad microbiológica del agua superficial primero. Bien, entonces, lo que nos pide aquí del agua superficial, establecer un perfil de la calidad microbiológica del agua, al menos 20 muestras en 2 a 4 años. ¿Sí? Entonces, son mis muestras que debo de tener de base para poder de alguna forma comprobar que mi agua se mantiene de buena calidad en todo momento.
Después de este tiempo, anualmente, una vez que yo ya tengo mi base, que son mis 20 muestras con los resultados de acuerdo a los requisitos, debo de tomar al menos 5 muestras para análisis e insertar los datos obtenidos de esos resultados. Bien, si el agua llegara a cambiar, es decir, si ya llevo 3 muestras, ¿no? Okay, a los años consecutivos, que ya nada más son 5, entonces si ya llevo 3 análisis y al tercer análisis me sale con algún tipo de contaminación que esté fuera de la media geométrica o el umbral estadístico, entonces sí tendrían que en este caso volver a establecer de nuevo el perfil, es decir, volver a repetir mis 20 muestras o en este caso hacer un tratamiento preventivo para poder llegar a la conclusión que en todo momento el agua se mantenga en las mejores condiciones. Bien, si el agua cambia, determinar un nuevo perfil, si el perfil de la calidad microbiológica del agua ya no representa la calidad de la fuente de agua, entonces sí tendrían que buscar otra alternativa o una segunda alternativa de dónde voy a sacar ahora mi agua para poder seguir utilizando de la misma manera. Bien, entonces este es el perfil. Ahora, aquí es muy importante recalcar lo siguiente. Estamos hablando entonces del perfil del agua superficial, ¿bien? Muchas veces llegamos a confundir y decimos, ok, de nuevo, repito lo que dije hace un momento, es agua de pozo profundo. Mi agua de pozo profundo, o le preguntas al agricultor o al encargado de campo, ¿no? ¿De dónde viene tu agua? No, pues de pozo profundo. O en este caso solamente tienen menos muestras. Pero resulta que de ese pozo profundo lo bombearon a una membrana abierta, entonces ya no es agua, se convierte en agua superficial automáticamente, ¿de acuerdo? Entonces, para que les quede claro eso, porque a veces confundimos esa parte. Así es de pozo originalmente, ¿sí? De origen viene de pozo, pero se convirtió en agua superficial, porque lo estás guardando ahora en un estanque abierto, ¿de acuerdo? Bien, si el perfil no cumple con los criterios de la media geométrica y de valor umbral estadístico, entonces se debe descontinuar su uso lo más pronto posible, práctico posible, dice, pero no después del siguiente año, a menos que se apliquen medidas correctivas permitidas. Entonces, sí se podrían establecer algunas medidas preventivas o correctivas hasta llegar a ser agua de calidad potable para que se pueda utilizar en este caso. Bien, algunas de las medidas correctivas permitidas, aplicar un intervalo de tiempo para permitir la muerte antes de la cosecha, ¿sí? Reinspeccionar el sistema de agua, identificar los problemas, los posibles problemas que pudo haber llegado o causado esta contaminación, hacer los cambios necesarios, tratar el agua, etcétera. Entonces se tiene que llevar todo un tratamiento para poder demostrar y decir, ya es de agua de buena calidad, ya lo puedo volver a usar. Muy bien. Ahora vamos a revisar la parte de los requisitos del perfil de la calidad microbiológica del agua subterránea, ¿sí? Cuando se habla del agua de calidad subterránea, en este caso se refiere específicamente, pues, porque ya dijimos que viene de algún pozo profundo, por ejemplo. En este caso, o en estos requisitos, es establecer un perfil de la calidad microbiológica del agua al menos 4 muestras al año, 4 muestras. Y anualmente después una sola muestra al año, ¿sí? Entonces, es decir, el segundo año ya nada más tendría que hacer una muestra, ¿de acuerdo? Conjunto con los datos evaluativos o cómo se vayan el comportamiento de la calidad. Bien, si el agua cambia, se debe determinar un nuevo perfil, lo mismo, se debe determinar un nuevo perfil del agua y que no represente la calidad de la fuente de agua. Bien, entonces si el perfil no cumple con los criterios de la media geométrica y el umbral económico estadístico, el umbral estadístico en este caso se debe descontinuar su uso lo más pronto práctico posible. Aquí también nos pide lo mismo, pero no después del año siguiente, ¿ok? Y si se va a seguir utilizando, entonces se tiene que tomar todas las medidas posibles, no aplicar un intervalo de tiempo de la aplicación, reinspeccionar sistema de distribución del agua, tratamiento del agua con algún tipo de microbial, etcétera. Entonces sí tiene que demostrar de alguna forma los tratamientos aplicados posterior a. Muy bien.
seguimos con seguimos con la parte, ahora, eso era la parte de calidad del agua, en uso agrícola. Ahora vamos a revisar la parte 2, ¿sí? También de forma general de agua de uso post cosecha. En la parte post cosecha, entonces, dijimos que se utiliza para enjuagar, lavar, movimiento del producto, estanques de descarga, enfriado del producto, incluso, por ejemplo, elaboración de hielo. Hay hortalizas, por ejemplo, caso brócoli, que utilizan hielo después de cosecha, aplican una capa de hielo y ya después toda la parte de post cosecha, ¿no? En los empaques. Entonces, aquí tiene que ver para qué lo estoy utilizando yo mi agua, si se utiliza para algún tratamiento de fungicida, cera, lavado de manos, limpieza y desinfección. Entonces, toda esa agua que es para post cosecha. Bien, entonces, ok. Aquí lo que nos pide algunos de los requisitos variables que puede, variables clave de la calidad del agua. Al inicio del uso, debe de estar ausente E. coli genérica, no se debe detectar en 100 mililitros de agua. Bien, se debe de conocer y monitorear el pH porque puede tener un impacto a la efectividad de los tratamientos microbianos que se llegan a utilizar. Se tiene que conocer la temperatura del agua, ¿sí? Si, por ejemplo, esa agua se utiliza para lavar por inmersión algún tipo de frutal, pues para evitar la infiltración, ¿no? O para reducir la infiltración. Tiene que ser monitoreada para minimizar la potencial de infiltración. Se tiene que estar monitoreando la turbidez, que puede usarse para manejar el programa de cambio del agua, ¿de acuerdo? Entonces, estos son algunos de los requisitos que nos pide en el tema de agua o los requisitos del agua post cosecha. Algunos antecedentes que nos marcan aquí del riesgo de infiltración de productos agrícolas frescos susceptibles a la infiltración puede incrementarse con la inmersión más profunda, los tiempos prolongados o el tiempo que se tenga. Por ejemplo, hay muchos cultivos como caso mango que llevan estos tipos de tratamientos de inmersión, pero son tratamientos hidrotérmicos por el tema de la mosca, no propiamente por inocuidad, pero entonces sí también se tendría que cuidar ahí el tema de la temperatura de la pulpa con la tema de temperatura del agua, de que no sea muy significativo para evitar este tipo de contaminaciones. Bien, entonces los frutos dañados, rasgados o mayugados pueden tener un mayor riesgo de infiltración. Los riesgos de infiltración pueden ser mayores cuando la temperatura de los productos agrícolas frescos es mayor que la temperatura del agua del tanque, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta imagen se les muestra esta investigación que lo manejan, voy a alumbrarlo, ajá, que lo manejan ellos, por ejemplo, cómo puede pasar esta parte de la imagen muestra como un colorante en el agua que se desplaza hacia adentro de la pulpa del producto debido a la infiltración, ¿ok? Entonces, que sí llega a pasar. ¿Qué significa esto? Si el agua no es de buena calidad y lo estamos utilizando para lavar o para algún tratamiento, entonces puede pasar esto, ¿no? Puede infiltrar ya el agua de mala calidad o con algún microorganismo que pueda llegar a algún tipo de contaminación a mi producto. Bien. Muy bien. Ahora solamente, ok, vamos a hablar un poquito de manejo post cosecha y saneamiento. También recuerden entonces que esta parte, aunque dice que solamente son productos agrícolas frescos, producción de campo, pero también pide algunos requisitos como parte de empaque. Claro que ahora, por ejemplo, los empaques de vegetales, en lugar de implementar toda la parte de campo a empaque, prefieren la obviamente están más regulados por controles preventivos, que son requisitos más aterrizados en el tema de post cosecha, ¿no? Entonces, bien, pero vamos a revisar esta parte, lo que viene, algunos requisitos para la parte de manejo post cosecha y saneamiento. Sí, esto se considera que todo lo que afecta a productos agrícolas frescos, como empaques, contenedores de pizca, equipos de empaque, manos, ropa, agua de uso para post cosecha, edificios, vehículos de transporte, etc. Bien. Prácticas de saneamiento. Algunas de las prácticas de saneamiento, como ya lo han de conocer, pues realizar actividades generales de limpieza, proporcionar instalaciones y capacitación a los trabajadores, eliminar plagas, suciedad, minimizar la cantidad del agua estancada,
limpieza y desinfección, etcétera. Y también conocer la parte importante de qué tipo de empaque tenemos, si es un empaque abierto, si es un empaque cerrado, si es un empaque abierta, cuál es el riesgo potencial que puedo yo encontrar ahí, si es un empaque cerrada, cuáles son los riesgos, a lo mejor los riesgos deben ser mínimos, pero cuáles son, ¿no? Entonces tienen puertas y ventanas con la capacidad para controlar las entradas al edificio, etcétera. Entonces ya ahí vamos como que evaluando nuestro riesgo y decir, ok, ¿qué tan impacto puede tener esto, sí o no? Bien, ok, reducir el riesgo de todas las áreas de empaque o empacadoras, mantener todo limpio, control de plagas, aquí nos vuelve a pedir una parte de requisitos específicamente de control de plagas, evitar agua estancada, mantener orden de herramientas, lo que se utilizan, bien. La parte de los trabajadores también, aquí nos viene la instalaciones higiénicas, sanitarias y áreas de descanso. ¿Ok? Entonces son algunos de los requisitos también que abarca el tema de post cosecha. Ok, ya esta también ya casi la última parte. ¿Cómo desarrollar un plan de inocuidad de los alimentos para la huerta? Primero, ¿no? Razones por las que hay que tener un plan de inocuidad o qué importancia tiene. Primero, por requisito, al ser ley, me obliga, ¿no? Que si yo soy un agricultor que estoy comercializando mi fruta a Estados Unidos, tengo que cumplir con los requisitos de mi consumidor. Y los requisitos no son una norma, es una ley. Y al ser ley me está obligando, ¿bien? Entonces, muchas veces nosotros entendemos que hay normas, locales, como el caso de algunos requisitos, por ejemplo, que maneja nuestro gobierno aquí en México, como el de Senacica, que es una norma que probablemente no me van a obligar, pero si quiero lo cumplo y si no, pues a lo mejor no lo hago, ¿bien? Hay otras normas que son de carácter comercial, como por ejemplo las normas comerciales como un Primus, un SQF, un Global. Entonces son normas comerciales que entre interesados se negocia y se puede implementar sí o no, ¿bien? O se requiere o no, ok. Esta parte, la ley FISMA, por ser una regulación, me aplica sí o sí. No tengo opción de decir yo no quiero, o a mí ya que si no quieren mandar la fruta a su producto a Estados Unidos, entonces pueden decir no quiero, no me aplica porque no vendo a Estados Unidos. Pero si pretenden o están dentro de exportación, deben de cumplir con la ley. Bien, ok. Entonces, ¿cómo desarrollar un plan de inocuidad de los alimentos para la huerta? Ya en este caso tendríamos que revisar todos los requisitos específicos de toda la ley, de toda la norma, la parte de productos frescos, para poder llegar a hacer un plan de inocuidad. El plan de inocuidad nos va a ayudar a identificar todos los riesgos, nos va a ayudar a identificar o llevar las acciones para llevar un control mejor a mi huerto, ¿sí? Nos va a mejorar en la parte de estar preparados en caso de que me toque alguna inspección federal, auditorías de terceros, la parte de la FDA, regulaciones, etcétera. Entonces, si yo tengo todo documentado y lo llevo a cabo mediante un plan de inocuidad, estoy preparado, estamos listos. Si nos hacen una inspección, perfecto, aquí está toda la documentación. Bien, si no tenemos esa información, pues no vamos a saber ni qué. ¿Eh? Muy bien. Para hacer un plan de inocuidad de los alimentos de campo, se tiene que identificar y reducir los riesgos. Aquí nuevamente nos vuelve a repetir que cada huerto es única, ¿no? Las prácticas de reducción de riesgos serán específicas por cada huerto y lo debe de llevar a cabo o tiene que ser dirigido por alguien que conozca bien la zona, el huerto, el cultivo, ¿sí? Entonces, o en este caso, sí, a lo mejor tener a un profesional, a un profesionista que le ayude, pero el agricultor tiene que ayudar, se tiene que sentar con él a buscar todas las respuestas posibles para que su plan funcione. Si no, pues yo puedo a lo mejor proponer un plan, pero si no conozco la zona, si no conozco el manejo, si no conozco, no me va a funcionar. Bien, entonces cada productor es diferente, cultivos que producen en el suelo o en el árbol, si es cosecha manual o mecánica, si lleva
tratamiento o no tratamiento, etcétera, después de cosecha. Muy bien, entonces la persona ideal para escribir el plan es alguien que conozca la huerta, con conocimientos en inocuidad, los planes de inocuidad de los alimentos, de las huertas, que deberían incluir la evaluación de riesgos, las acciones tomadas para reducir los riesgos y el mantenimiento de los registros. Entre más simple, mejor. Así nos menciona tal cual. Entre más simple, mejor, pero que sea aterrizado al cultivo, ¿sí? Escribir lo que se hace, lo que no hace, todas las medidas preventivas a aplicarse, ¿sí? Entonces, lo que se hace, no lo que se espera hacer o lo que se pudiera hacer en el futuro, ¿no? Entonces, todas las medidas aquí con el plan, lo que nos pide la ley FISMA es, escribe lo que haces, las medidas que estás realizando para mitigar todos los riesgos, no lo que deseas hacer. Ok, lo estás escribiendo que lo vas a hacer, ponlo a práctica, ¿sí? Lleva registros, demuestra que lo estás haciendo, pero no es como que, en un futuro quiero hacer tal cosa, o esto suena muy bonito, pero no lo hago. Entonces, es como que aterrizar el plan a la actualidad. Y aquí nos menciona, ok, si el plan se tiene que estar revisando de forma anual o las veces que sea necesario, si hay algún cambio, si hay personal nuevo, si cambia de cultivo, si las prácticas son distintos, entonces, por estarlos cambiando a lo mejor la frecuencia que ustedes establezcan, cada 3 meses, cada 6, cada año. Aquí ya depende mucho del profesional que esté a cargo y que esté llevando el tema del plan de inocuidad. Muy bien, como parte del plan de inocuidad también nos habla incluir la parte de trazabilidad, ¿no? Entonces, ya la parte de trazabilidad, yo creo que ya la mayoría igual a lo mejor lo debe de conocer, todo lo que se debe de seguir, todo lo que se utilizó desde los insumos, ¿sí? Un paso hacia atrás, un paso hacia adelante y todo lo que se hace de forma interna en una empresa, ¿sí? En una empresa agrícola. ¿Sí? Llevar el control desde quiénes son mis proveedores de insumos, a quién le compro, qué características deben tener, qué es lo que le estoy comprando, quién revisa al ingresar, todo lo que yo aplico en mi campo, ¿ok? Después de entonces en la cosecha, a quién le estoy vendiendo, qué códigos estoy utilizando para poder rastrear mi fruta, mi producto. Si llega a tener algún problema, no me vayan a decir que es mío y a lo mejor era del vecino. Entonces, toda la parte de trazabilidad es súper importante. La definición de los lotes, códigos de lote, etiquetado, pues son necesarios para desarrollar un sistema de trazabilidad. Entonces, no podríamos medio cosechar y todo revuelto porque ahí ya no sabemos ni de quiénes, ¿no? Entonces, toda la trazabilidad desde la huerta, del comprador y el consumidor. Sí, yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto cuando van a un centro comercial y se compran, por ejemplo, alguna manzana que ya vienen con alguna etiqueta, ¿no? Incluso tiene código de barras y si ustedes se fijan, pues ahí vienen algunos códigos. Si quisiéramos rastrear esa parte, lo mejor podríamos saber de dónde viene la fruta, de qué productor es, si es nacional, si es extranjero, etcétera. O por lo menos el nombre de la empresa, quien está vendiendo o comercializando esa fruta. Entonces, por eso es la parte de importancia de llevar todo el tema de trazabilidad. Muy bien, entonces, como lo dije inicialmente, hasta aquí mi presentación. Les agradezco mucho por su tiempo. Yo sé que es una introducción general de los requisitos que se requiere. Entonces, pues ahora sí, aquí dejo yo mi presentación, si tienen alguna duda y si la sé, con gusto lo vamos a resolver y si no, pues lo investigamos. Gracias. Gracias, ingeniera María de los Ángeles, por su excelente participación. En este momento iniciamos la lectura de dudas y comentarios que han escrito en el chat. No sé si alguien quiera desactivar su micrófono para hacer algunas preguntas a la ingeniera o empiecen a escribirlas en el chat para ahí leerlas. Veamos, por aquí están con algunas preguntas que nos pusieron. Dice, si ya cuento con más de 4 análisis de años anteriores para el caso de agua subterránea, pozo profundo, ¿es necesario realizar los 4 análisis en un año al inicio? Ok, a ver si entendí la pregunta. Ya tiene 4 y el perfil está bien.
Al siguiente año solamente te pide un análisis para complementar. ¿De acuerdo? Okay. Dice, veamos si hay otra. Igual si alguien quiere desactivar el micrófono, adelante, puede hacerlo para comentar algo o preguntar. Buenos días, Inge. ¿Cuáles son los principales retos que crees que enfrentan, digamos, que las compañías en México para lograr esta parte del cumplimiento en la parte de FMSA? Gracias. Sí. ¿Cuáles son los retos? Mira, principalmente, los retos podríamos hablar muchos, porque eso ya depende de regiones y cultivos, ¿sí? Por ejemplo, te voy a un ejemplo de dos, ¿ok? Caso aguacate, específicamente, el tema del tema de uso del agua, el tema del uso de abonos y el tema del personal de cosecha. Creo que son tres retos súper importantes donde se tiene que tomar en cuenta o poner más atención. ¿Por qué lo comento de esta manera? El tema del agua, sabemos que hay algunas zonas que a lo mejor tienen carencias, ¿no? De cierta calidad que nos está pidiendo la ley FISMA. Número dos, el tema del uso de estiércol o de abonos orgánicos, la cultura sobre todo que hay en los agricultores de seguir utilizando abonos orgánicos sin tratar, es decir, estiércol, y que no garantizan que de alguna forma la fruta realmente vaya sin ningún tipo de contaminación. Y número tres, el tema de las cuadrillas de cosecha, ya que el tema de cuadrillas de cosecha andan como que aparte, ¿no? Entonces, como empresas subcontratadas, que entre el empaque y el agricultor se echan la bolita, ¿sí? Si tú vas al empaque y revisas cualquier certificación y les pides información de la evaluación de su personal de cosecha que ellos contratan, te dan muy poca información. Vas a campo y revisas con el agricultor le echa culpa al empaque. Entonces, es como que el foco rojo donde yo lo veo y que es todo un reto de que de alguna forma para poder cumplir con todo el proceso productivo o de toda la cadena, sí se tiene que atender. Bien, ahora, hay otros cultivos, por ejemplo, caso berries, es el mismo ejemplo. Ahí la única diferencia que a lo mejor el agricultor sí se hace cargo completamente de sus cosechadores, pero el tema del agua sigue siendo todo un reto para ciertas zonas, ¿sí? Entonces, que tendríamos que buscar o buscar ayuda o alternativas para dar este cumplimiento. Gracias. Gracias, ingeniera. Adelante, ingeniero Domingo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta. Buenos días. Para el monitoreo de agua, en específico la detección de E. coli, FDA en la ley FISMA menciona que se tiene que hacer por el método de filtración por membrana. Pero, por ejemplo, si yo estoy buscando otra certificación como es la de sistemas de reducción de Senacica, ellos se basan pues en la normatividad mexicana, que en este caso es la norma 210 de la Secretaría de Salud. En estos casos, FDA tiene algún listado para que te defina los métodos válidos para ellos y que también en México me pueda servir, o tendría yo que hacer dos análisis? No, bueno, de hecho, los mismos análisis que te está pidiendo FDA para Senacica te lo es válido, ¿sí? Te lo es válido porque a lo mejor en este caso, los requisitos de Senacica siempre te dicen de acuerdo a la regulación nacional o de acuerdo al método reconocido, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tienen, por ejemplo, métodos utilizados igual con lo que viene siendo lo de la FDA, con lo que utiliza en este caso, con que tú tengas los parámetros que te está pidiendo Senacica, por ejemplo, a lo mejor adicional que le harías al agua, que nos pide en este caso Senacica es coliformes fecales, que en este caso FDA no lo establece como tal. Entonces yo creo que con un solo análisis tú lo podrías cumplir y que sin problema. Gracias. Gracias, ingeniera. Gracias, ingeniero Domingo. Tenemos otra pregunta en el chat.
Dice, buen día, en nuestro empaque de aguacate en el esquema de Primus GFS, contamos con el módulo de controles preventivos. El auditor nos hizo la observación en el programa de ATP. ¿Existen indicaciones especiales para realizar el programa? Creo que no entendí la pregunta. A ver, se la vuelvo a leer. Ok, por favor, gracias. Dice, buen día, en nuestro empaque de aguacate en el esquema de Primus GFS, contamos con el módulo de controles preventivos. El auditor nos hizo la observación en el programa de ATP. ¿Existen Sí. indicaciones especiales para realizar el programa? Ok, mira, bueno, primero, el de controles preventivos, que es un módulo adicional de la norma Primus GFS, pues es opcional, ¿no? Ok. Opcional me refiero de que los empaques pueden decidir auditarse con ese módulo o no, o dejarlo fuera, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque en este caso también entiendo que todos los empaques ya están implementando los controles preventivos por ley, o sea, por norma, porque si mandas a Estados Unidos, lo mandas a Estados Unidos. Bueno, ok, ahora la pregunta. Si hay un método específico para los análisis de ATP como tal, Primus GFS no te lo marca como tal, pero si ustedes en su evaluación de riesgos depende mucho cómo lo hayan determinado, ¿sí? Entonces, acuérdense que cualquier esquema, su base es la evaluación de riesgos. Si en la evaluación de riesgos ustedes están determinando cada cierto tiempo y estos parámetros son los que voy a utilizar para determinar mi ATP, o los análisis de las pruebas rápidas del ATP, entonces sí a lo mejor el auditor, claro que te lo va a pedir, porque ustedes en su análisis de peligros o evaluación de riesgos lo están mencionando. Si no lo mencionan y solamente lo hacen como el requisito, lo que nos pide, ya sea lo de Primus GFS, entonces solamente con los requisitos que me está estableciendo, ¿sí? Si el requisito me está estableciendo lo que yo voy a buscar, solamente eso, yo lo estoy cumpliendo. Ya sería como que el criterio del auditor que quiera pedir más de lo que nos pide a veces los requisitos. Por eso de ahí yo les recomiendo la importancia de que ustedes, si están como implementadores o como encargados de inocuidad de sus empresas, conozcan bien las normas, ¿sí? No significa que van a estar discutiendo con los auditores, pero sí significa que sepan defender su implementación, lo que están haciendo. Y no me refiero solamente la parte de las certificaciones reconocidas, también incluso puede ser la misma, la ley FISMA, si hacen la parte de una inspección federal, ustedes sepan defenderse de lo que ustedes están implementando y que realmente está funcionando. Es lo que yo te puedo comentar, Inge. Gracias, ingeniera. Y tenemos una última ya para continuar. Dice, Ok. buen día, al utilizar un equipo de ATP, ¿podríamos disminuir los análisis de microbiología en superficies vivas e inertes? No, eso no sustituye, porque acuérdate que el análisis de ATP solamente es una muestra rápida, ¿sí? Lo único que nos está funcionando es para saber si está funcionando correctamente mi limpieza y desinfección, todos los procedimientos, todos los pues, ¿bien? Pero eso no me va a sustituir el tema de los análisis microbiológicos, porque ya los temas de análisis de laboratorio son una prueba científicamente validada. ¿Okay? Bueno, gracias, ingeniera. Bueno, pues los invitamos a seguir participando de los cursos virtuales y en los eventos presenciales en el auditorio de la Universidad Don Bosco, como son el 18 de julio de 9 a 11, el panel de la NOM 035, el 20 de julio de 9 a 11, panel de inclusión laboral en la actualidad, 22 de julio de 9:30, evento de cierre y conferencia Vivir el Presente, así como las actividades de separación y reciclaje de residuos. 22 y 23, de 9 a 3, en la antigua estación del ferrocarril, tenemos la recolección de electrónicos. El 24 de julio, de 11 a 3 de la tarde, en la plaza de San José Obrero, tenemos la recolección de varios residuos. Puedes llevarlos separados y limpios. Puedes armar tu equipo y al acudir al reciclaje, tómate tu foto y la envías para subirla a las memorias del evento. Por favor, permanezcan en el grupo de WhatsApp y esperen instrucciones para la descarga de su constancia. La grabación del curso estará disponible en culturalaboraluruapan.com y en el canal de YouTube de Canacintra Uruapan. Agradecemos su participación y felicitamos y reconocemos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en la edición número 21 de la Semana de Cultura Laboral 2022.
A nombre de los organizadores, Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan, no habiendo más comentarios, damos por concluido el curso. Gracias y sigan participando y compartiendo. Gracias, ingeniera, que tengan buena tarde y gracias a todos por su participación. Muchas gracias, que tengan bonito día. Gracias igualmente.